Bueno, yo me llamo Henry Ernesto Salazar Carrillo, soy licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Realicé una especialización en Políticas Públicas para la promoción de la igualdad y la equidad en América Latina y el Caribe con Flaxo. Ahorita estoy terminando la maestría en Educación, también en la Universidad Distrital, con énfasis en Ciencias Sociales, Política, Ética, Educación y Derechos Humanos. Em, bueno, hace 10 años aproximadamente, un poquito más, empecé como a involucrarme bastante con estos temas de paz y discapacidad. Em, Mi discapacidad es a raíz de una enfermedad rara, huérfana, pero más allá de eso es, digamos, en cuanto a que me generó discapacidad, pues empecé a preocuparme por esa relación entre la población con discapacidad, que pues era una población para mí muy lejana en aquel tiempo, y los procesos de participación política, participación ciudadana, incidencia, procesos de, pues, de paz, construcción colectiva de país, porque no, digamos que no conocía mucho que hubiese una postura crítica y tampoco un punto político desde la población con discapacidad. Luego me di cuenta que sí hay muchas personas desde el activismo, muchas personas con discapacidad, tanto en relación a los derechos propiamente de la población, como personas que desde el activismo con discapacidad se interesan por otros temas, ¿no? Más desde un enfoque interseccional, pensándose en otras poblaciones y pensándose en temas colectivos, más allá de las identidades colectivas, que sería como estos procesos de paz. Entonces, en aquel tiempo me enrolé con un movimiento que es el Movimiento Social de Discapacidad Colombia, MOSODIC, que trabaja mucho por el reconocimiento de las víctimas con discapacidad y por supuesto los derechos de la población con discapacidad en Colombia, pero ahí hay una apuesta muy grande que no la tiene ninguna otra organización de personas con discapacidad en Colombia. Bueno, en ese momento no la tenía, últimamente ya han surgido otras, los últimos años, han surgido algunas otras víctimas con discapacidad, excombatientes o firmantes de los acuerdos con discapacidad, y es pues la apuesta por la paz, ¿no? En el 2017 se hizo una asamblea nacional, un primer encuentro del que surgió una agenda, pues una especie de propuesta, de plataforma, ¿no? De estructura programática de cómo veíamos el país desde la discapacidad en relación a la construcción de paz, ¿no? No solo al cese del conflicto armado, sino todo lo que implica después de la dejación de las armas, realmente construir paz en el país, que implica muchas cosas más. Y bueno, esa agenda fue la discapacidad enciende la llama por la paz. ¿Por qué las personas con discapacidad se empiezan a abanderar de las luchas por la participación en los acuerdos de paz? Bueno, hay varias cosas que escuchándolas, igual también como están en mente por compartir, para que digamos, lo resalten en el trabajo. Ojalá le pueden poner, digamos, como un lugar mm, en negrilla, por decirlo, en alguna parte de la tesis del escrito, porque hay una idea muy fuerte todavía que sigue predominando y es el capacitismo, ¿no? El capacitismo y las violencias capacitistas. Últimamente se está hablando de las violencias capacitistas, que es muy interesante y es una forma de discriminación hacia la población con discapacidad. Es lo que el racismo es hacia las poblaciones étnicas, ¿no? Entonces el capacitismo hacia nuestra población es creernos menos o creer que no podemos o creer que no necesitamos, como decía Laura, ¿no? Como ese chico que le dijeron, pero usted para qué necesita saber eso, ¿sí? Y justamente en el 2015, desde Mosaic, se logró presentar un proyecto con cooperación internacional para hacer pedagogía sobre el proceso de paz. Nosotros hicimos formación en varias localidades pues, de Bogotá y en otros departamentos, pero aquí en Bogotá fue como el trabajo más fuerte. Y fuimos un equipo como de, yo no recuerdo, 20, 30, 40 personas haciendo formación política frente a, y justamente era eso, ¿no? La formación política que se confunde con el adoctrinamiento, que ha sido una discusión también muy álgida el último año, año y medio, que no son lo mismo, por supuesto son dos cosas muy diferentes. Una cosa es, y bueno, cuando yo estaba en el IDPAC, por ejemplo, se hablaba mucho de que, bueno, yo estuve como asesorando y acompañando el fortalecimiento de organizaciones sociales de personas con discapacidad y familias,
Y siempre hablábamos de la participación informada e incidente. Es decir, para hacer una participación incidente, primero se necesita tener información, ¿no? Porque pues, muchas veces se parte de lo que yo pienso, entonces el famoso opinadero y todo el mundo opina, pero pues, ajá, sí, donde tenemos argumentos, donde tenemos fuentes verídicas, información o argumentos sólidos, donde podemos encontrar datos que constaten lo que estamos diciendo, ¿sí? Para eso es importante eso, tener una información adecuada, y tener la información no implica que la persona tenga que hacer o actuar en consecuencia, ¿no? La información se brinda abiertamente y cada persona, de acuerdo a su criterio, sus convicciones, a sus ideales, pues toma la decisión que mejor le parezca. Entonces, eso es lo que hacíamos en esa formación política, informar sobre el proceso de paz. Mostramos un poco como la trayectoria de diferentes acuerdos de paz pues, de este país, ¿no? Muchos, tantos se han dado fallidamente, la mayoría, y decíamos, o le mostramos a las personas, y eso iba dirigido especialmente para personas con discapacidad, particularmente, pero también estábamos incluyendo personas sin discapacidad, ¿no? Porque es como construimos colectivamente una sociedad, no es como aquí estamos unos y aquí otros, y como por islitas, sino pues finalmente todos los días nos estamos relacionando, entonces no tiene sentido hacerlo, ¿no? Con las personas con discapacidad, pero sin las personas con discapacidad, no, también hay que incluirlas. Eh, entonces decíamos, bueno, familias, o familiares, perdón, amistades o personas del contexto educativo, también digamos, lo hicimos en colegios, esa formación, y lo que decíamos es la población, justamente partíamos de eso, que ustedes mencionaron ya hace un momento, y es, hay muchas personas con discapacidad que no tienen ni idea de los temas de paz en el país, del tema del conflicto armado, no les llega la información, incluso las familias muchas veces les cierran la oportunidad de conocer sobre esos temas, porque es como, ¿y usted para qué? ¿No? Exactamente eso mismo que dijeron, no sé para qué va a saber, para qué necesita saber de eso, ¿no? Sí, como, no, usted lo que necesita es estar bien, usted lo que necesita es recuperarse, ¿no? Desde esa idea de recuperarse, la discapacidad es algo de que hay que sanarse, y pues ya, así como deje así. No, usted no le incumbe este tipo de cosas. Y es, no, vamos a hacer formación política a la población con discapacidad para que conozca el proceso. Pues lo hicimos, pues por supuesto, nuestra postura, es decir, hacíamos formación política, pero sí, por supuesto que nosotros como movimiento sí teníamos una intencionalidad, ¿no? Y era la promoción del sí, por supuesto. Y es por qué apostarle al sí, ¿no? ¿Por qué apostarle al sí en el plebiscito del 2016? En su momento, pues por qué apostarle a que sí, sí deberíamos pensarnos en este proceso de paz, aunque haya mucha desconfianza, aunque muchas veces muchos han sido pues, fallidos y han quedado en la nada o se han incumplido, ¿no? Muchas veces se han logrado, pero pues se han incumplido, entonces prácticamente lo mismo. No le estamos haciendo campaña a ninguna persona, a ningún partido político, ¿no? Nuestra bandera era el sí para empezar las transformaciones que condujeran a este país a una paz estable y duradera, con justicia social y ambiental, que era el lema en ese momento. Y ya esa era nuestra intención. Lo hicimos no sé, el resultado eran más de 200 personas el resultado, o 1500, no, 200 en una etapa inicial, 1500 en la segunda fase. Ya no recuerdo la verdad cifras, porque fue hace bastante tiempo, pero esa fue la intención. Lograr que la población con discapacidad o muchas personas con discapacidad que estaban muy alejadas de esos procesos pudieran conocer, pues tuvieran la información de primera mano, y pues ya con esa información pues decidieran lo que mejor les pareciera. ¿Cómo vive una persona con discapacidad el conflicto armado? Sí, hay tres escenarios diferentes, ¿no? Uno es una persona con discapacidad que termina siendo victimizada porque se le considera más vulnerable o está en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y se aprovecha o se instrumentaliza en el conflicto. Otra persona que eh, intencionalmente por su discapacidad queda allí en medio de, ¿cierto? En medio de, es decir, como objeto o blanco militar. Y un tercer escenario es la persona que queda con discapacidad a propósito de un acto de guerra, ¿no? Entonces, ahora no recuerdo, estoy en ese momento sin memoria tan exacta de cifras, pero por ahí algún estudio de hace un tiempo de
en el que mostraban mayor prevalencia de discapacidad en Colombia, justamente a razón del conflicto armado, en comparación con los países de la región, ¿no? Y esa mayor prevalencia, que pues, lo mencionaba como el conflicto armado es un factor discapacitante, ¿no? Es decir, es un factor que genera mayor prevalencia de discapacidad por cada 100.000 habitantes, que es por lo general como pues, la medida con la que se generan este tipo de datos. No se había pensado en, ese, en esa necesidad de, pues, de estudiar, oiga, qué pasa con las personas con discapacidad en el conflicto, ¿no? Tanto quienes les causa una discapacidad, entonces, pues, primero que es un hecho traumático, ¿no? Absolutamente traumático, independientemente si era integrante de la policía, del ejército, de la guerrilla, de los paramilitares, igual, pues si uno lo piensa desde la esencia de la condición humana, va a ser un hecho totalmente traumático y la discapacidad ahí se entiende un poco diferente, ¿no? Y que incluso es un poco lo que eh, bueno, País, ya era la otra fuente. Fundación País, que es de la Universidad de los Andes, también tiene un informe que, si mal no recuerdo, yo te lo compartí, Tatiana, hace un tiempo. Esas son como las fuentes que últimamente hay como por ahí de, pues, de esa relación discapacidad-conflicto armado. Y decía que eh, pasa un poco con lo que estoy analizando de las agresiones oculares. Es muy difícil, decían en un informe que hicieron justamente los chicos de Mocao, se llama Tiros a la Vista, si no estoy mal, o Represión en la Mira. Es que hay dos informes, no me acuerdo cuál de los dos. Decía, no es lo mismo, no es posible abrazar el discurso de la diversidad o de la discapacidad como diversidad humana y de reconocer la discapacidad del modelo social, etcétera, cuando te lo generó alguien que bajo su misionalidad tiene que defenderte, ¿no? Pues para los que fueron víctimas de agresiones de la policía. No es posible abrazar ese discurso cuando fue a causa de una mina, cuando fue a causa de un disparo, cuando fue a causa de... Sí, es muy difícil porque es un hecho traumático. De hecho, pues la guerra por sí misma es traumática, ¿no? Y que eso termine generando una repercusión en el cuerpo y que sea algo permanente, ¿no? Que eso es otra de las características de la discapacidad, que es algo permanente, que pues, va a estar en la vida de la persona todo el tiempo, pero que no solo es eso, no solo es lo que está en el cuerpo, ¿no? Como una deficiencia, que aún incluso el modelo social todavía lo habla como deficiencia, yo no estoy de acuerdo con eso, como una deficiencia sensorial, física, mental, etcétera, bueno, pero es algo que no está solo en el cuerpo, sino que está en la interacción, ¿cierto? Y en esa interacción, pues bueno, también está entonces el escenario de que tristemente las personas con discapacidad han sido muy instrumentalizadas en la guerra también. Hay como un apartado de un libro de, creo que fueron en total 12 casos que se lograron finalmente documentar de personas con discapacidad falsos positivos, ¿no? Que tenían discapacidad. Bueno, el más emblemático fue Leonardo Porras, ¿no? El chico de Soacha, que es muy reconocido, Luz Marina Bernal, la mamá que ha hecho un activismo muy, muy fuerte, que pues bueno, crearon la Asociación de Madres de Falsos Positivos de Soacha, que hoy pues, en día hacen parte del Movice. Eh, digamos que eso da cuenta de cómo se ha instrumentalizado, ¿no? A las personas con discapacidad en la guerra, porque se les cree eso como escoria, como residuo social, como poco válidos en la sociedad, sí que pues, nuevamente la idea de la inferioridad, bueno, nuevamente la idea pues desde el capacitismo, pero también hay una idea muy fuerte ahí desde pues, de las matrices de pensamiento religioso que nos han heredado, ¿no? Y es como, pues, pecadores o mendigos, ¿sí? Poco importantes para la sociedad, poco aportan, por lo general están en los eslabones más bajos de la sociedad, entonces, para que una persona con discapacidad, bueno, instrumentalicémosla, ¿cierto? O incluso también para que sean actores del conflicto, ¿no? Incluso también para que sirvan como de chivos expiatorios, pero pues también finalmente terminan siendo victimizados, entonces es siempre va a ser una relación de desventaja, siempre va a ser una relación de, en donde la persona o las personas con discapacidad van a terminar muy afectadas, ya sea que pues se les elimine físicamente o se les genere más discapacidad incluso, porque puede que a raíz de un hecho de violencia se genere otra discapacidad, ¿no? O pues solo el hecho de que ya se cause una discapacidad por un disparo, bueno, cualquier ataque armado, ya eso genera pues unas cargas emocionales, mentales y a nivel general pues, de salud, de trabajo, de calidad de vida muy, muy complicadas. Yo diría que es una relación
macabras. A mí siempre me gusta utilizar mucho esa palabra, no en el sentido de que sea placentero para mí, sino es como que dar cuenta de la realidad que es cruda y que hay que decirla desde su crudeza, o hay que mencionarla desde su crudeza. Y es una lógica macabra cuando las personas con discapacidad quedan en medio del conflicto, van a resultar muy impactadas de la peor manera posible. Y quienes no la tienen y la adquieren por el conflicto, también es una relación macabra. Incluso, eh, bueno, a veces, que siento que lo que pasa con las minas, que es justo también lo que estoy haciendo, es a veces no se pretende eliminar a la persona, sino generarle discapacidad, ¿no? El derecho a discapacitar. Lo dice una escritora argentina que se llama Gabriela Goldentun. Y ese derecho a discapacitar es cómo te generó eso. Bueno, hay una tesis de una chica de la Nacional del 2023 que habla de la discapacitación, ¿no? Y es, ¿cómo hago, cómo te discapacito para que sufras? Para que haya una tortura sistemática, ¿no? Es decir, ese generarte discapacidad te va a hacer, vas a sufrir toda tu vida porque vas a quedar con esa carga, con ese estigma, seguramente. Si se sabe que la discapacidad fue a causa del conflicto, porque es como, ah, pero usted estaba ahí en el lugar, ¿cierto? ¿Por qué estaba en ese lugar? Otra vez esa discusión de la víctima, si es, la víctima es víctima porque es inocente o porque es indefensa, ¿no? Entonces, pues está indefensa ante ese otro que tiene medios para agredir y para imponer su poder y su fuerza. Inocente, pues no se trata de que sea inocente o no, porque entramos en un moralismo ahí poco sano para las víctimas realmente. Y eso finalmente, es decir, ese moralismo que se intenta imponer o que se nos intenta imponer como sociedad, desconoce, terminas conociendo el dolor de las personas, ¿sí? El dolor, el sufrimiento, y no es reconocer que las personas sufren, hayan tenido discapacidad previamente o la adquieran o en el conflicto, van a sufrir mucho yo considero que sufrimos mucho más en la guerra en relación a las personas sin discapacidad. Obstáculos persisten pues para la plena participación pues, de las personas con discapacidad frente a esta construcción de paz. Aún incluso en las organizaciones sociales, los movimientos, las mesas amplias de paz, los partidos que uno podría pensar pues, democráticos, de izquierda, o demócratas, o centro, sí, o por lo menos progresistas, o por lo menos no conservadores. Incluso en esos escenarios aún les cuesta demasiado comprender a la población con discapacidad como actor político, como sujeto en medio de estos procesos, y aún hay mucho rezago, todavía hay mucha reticencia, todavía se resisten muchísimo y es como, ay, pero ustedes qué van a hacer acá, ¿sí? Contra que de quienes ven los comentarios más peyorativos respectivos de los universitarios hacia la población con discapacidad. Se sigue preocupando bastante porque aún hay mucho recelo con la población en contextos educativos pues, de educación superior, ¿no? Y pues eso hace que haya barreras, ¿no? Es como, ¿para qué le enseño a esta persona? ¿Para qué adapto un material? ¿O para qué busco? Se ve por lo general como una carga adicional, como ¿para qué? Hacemos este tipo de adaptaciones, ¿para qué los ajustes razonables? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es como, pues, entonces, ¿cómo se está pensando la sociedad? ¿En qué escenarios debemos estar? Entonces, nuestro lugar es el lugar de la casa, nuestro lugar es el lugar de la escuela en la universidad, pero por allá en una esquinita, esperando a ver cuándo eh, se les antoja relacionarse con nosotros o cuándo se les antoja decirnos, oiga, ¿ustedes qué necesitan? ¿No? Es como todo lo contrario, es nuestro derecho, es derecho adquirido como cualquier otra persona de contar con las herramientas, con el talento humano y con los materiales necesarios y suficientes para que nuestro proceso educativo, pues, digamos, haya una equiparación, ¿no? Para que nuestro proceso educativo sea mucho más sencillo y tengamos las mismas posibilidades de cualquier otra persona, ¿no? De participar, de estar en los diferentes escenarios y de posicionar nuestra voz, ¿no? También decía, no se cree en la subjetividad política de la población con discapacidad. Y
desafortunadamente mucha de los activistas con discapacidad solo se piensa en la discapacidad, es decir, eso también es algo que, una idea con la que tengo bastante dificultad de aceptar y tenemos varios compañeros de Mosaic lo decían como quedarse mirando el ombligo, ¿no? La condición de las personas con discapacidad mejoró tras la firma del acuerdo de paz. Ujú. Ok, bueno, yo considero que a partir de la Convención Internacional de 2006, sí hubo un cambio de los estados en la forma de concebir a la población con discapacidad. Yo creo que esa convención sí hizo un cambio significativo en la forma en que los estados empezaron a decir, oiga, así como, ¿qué hacemos para mejorar las condiciones de vida de esta población, de este grupo poblacional? Em, y eso, digamos que pues, ha permitido varias cosas del 2006 a la fecha, ¿no? Ya vamos para ya casi 20 años de promulgada esa convención y eh, como que ha permitido pensarse más a la población, no en términos de lo médico o lo asistencial, sino en términos de los derechos, ¿no? Digamos, eso es como un cambio importante, aunque bueno, aún hay muchas cosas en deuda, pero eso es importante y considero que pues en el proceso que se hizo en el gobierno Santos con el proceso de paz, sí hubo unos reconocimientos, sí hubo algunos avances. Sin embargo, como siempre, quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Siempre le quedan muchas deudas por saldar al Estado. En la 1148, sí, en la 1148 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, había unos artículos para la reparación de víctimas con discapacidad, ¿no? Que pues eso es antes bueno, fue como en, ese, en esos inicios también, igual pues de los primeros meses de Gobierno Santo, el segundo año, no recuerdo ahorita bien. Eh, no, sí, en el primer gobierno de Santos, ¿no? Como que ya finalizando el primer gobierno, bueno, se promulgó esta ley y eh, allí ya hay un reconocimiento, ya luego más hacia el plebiscito, se ganaron otras cosas, reitero, sí, cosas que se ganaron, pero aún así siento que quedan faltando muchas otras, ¿no? En términos de que aunque es que hay dos escenarios diferentes, ¿no? Uno es el escenario frente a las víctimas con discapacidad, todas las víctimas del conflicto, y luego pensándose en la población en general, por lo menos en esos periodos de Santos, que eso fue 2008, 2012, 2012, 2016. Sí. En 2013, por ejemplo, se aprueba la ley estatutaria 1618, ¿no? Que es una ley estatutaria, pues habla de protección de derechos fundamentales hacia la población con discapacidad. Digamos, eso es un avance grande, es un avance muy significativo en términos de la garantía de derechos, ¿no? Como claramente le dice a todos los ministerios y a las entidades nacionales o de orden nacional, vea, esta sumisión, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Y luego pues empiezan a expedirse los decretos reglamentarios de los diferentes artículos. Por ejemplo, el decreto 1421, ¿no? De 2017, que es decreto reglamentario en términos de educación inclusiva, ¿cierto? Para el famoso PIAR y demás. Bueno, ahí hay avances, ¿no? Es decir, el gobierno esos dos gobiernos de Santos sí le pusieron como empeño a avanzar en muchas cosas que estaban muy quedadas, ¿sí? En términos del bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Al igual en términos de víctimas, ¿no? También se hicieron bastantes cosas interesantes, pero igual siempre quedan como matando cosas y considero pues que en la práctica igual siempre va a terminar siendo un poco difícil lograr como un impacto mayor cuando siguen existiendo varias cosas, pues que también con el movimiento, y bueno, yo lo estudié lo estuve pensando mucho y reflexionando mucho con el trabajo que hice de la especialización, y es que aún no hay incluso criterios claros de cómo definir a la población con discapacidad para incluirla en el levantamiento de la información censal, por ejemplo. Entonces, en datos censales
aún no es claro quién tiene y quién no tiene discapacidad, ¿no? Hay una propuesta, hay una batería de preguntas, pero eso pues, deja ambigüedades, ¿no? Y esas ambigüedades permite que o haya más o menos población de la que realmente hay, ¿no? Es decir, puede generar un subregistro, un sobreregistro, y eso termina impactando en los recursos que se van a asignar para la población, ¿no? Porque pues, si dicen que hay 1.000 personas con discapacidad, pues destinan dinero para 1.000 personas, pero si resulta que eran 2.000, pues, entonces toca a mitades, ¿no? Entonces es difícil, considero que sigue siendo difícil eso, y bueno, también la cultura institucional que tenemos, que aún sigue siendo muy capacitista. Igual, ¿no? No solo en universidades, no solo los mismos movimientos sociales, muchos de los de funcionarios públicos, independientemente de cómo estén trabajando con el Estado en la modalidad de trabajo, pero buena parte de los funcionarios públicos también tienen unas actitudes capacitistas y incluso de rechazo y hasta de grosería con la población con discapacidad, terminan siendo pues, irrespetuosos, con prácticas, con palabras, con formas de, ¿no? Y es, nunca se acercan desde la pregunta, sino desde la presuposición, ¿no? Presuponen cosas y pues desde ahí empieza como las dificultades. Entonces creería que sí, hubo cosas, aunque, pues bueno, igual reitero, quedan faltando otras. Aportes para la discusión que presenta Henry. Digamos, en octubre de 2023 se hizo un encuentro en Medellín, ¿no? Una mesa de participación de las tantas que se hicieron para el proceso con el ELN. Entonces esa era la mesa de discapacidad. Sí, octubre de 2023 en Medellín. Y pues fue un encuentro grande, hubo muchas organizaciones, por supuesto, pues ahí estuvo Mosodic, estuvieron muchas otras organizaciones de firmantes con discapacidad, excombatientes, etcétera, etcétera. Y vemos que eso da cuenta de que no solo es cuestión del gobierno, es decir, por supuesto el gobierno le compete la mayor parte, que pues es el responsable y el llamado a garantizar los derechos de la población que está en un territorio particular, pero también la voluntad de los diferentes actores armados. Es decir, y digamos con esto que está pasando en el Catatumbo, es dónde está la voluntad de los actores armados también para buscar otras vías, otras alternativas, y que finalmente no terminen afectando a la población civil, que es siempre la que va a llevar la mayor y la carga más pesada, siempre es la población civil la que lleva o la que termina siendo victimizada en su gran mayoría, como en un 80, siempre es una proporción 80-20, ¿no? De víctimas, de daños, de, bueno, efectos colaterales, etcétera. Y después, desde la población con discapacidad hemos estado ahí participando, sí, hemos estado ahí construyendo colectivamente, pero siempre va a ser la voluntad política. Entonces, actores armados, ¿dónde está su voluntad política? Pero gobierno también, y más que gobierno, porque gobierno suena algo totalmente abstracto. ¿Qué es el gobierno? No, pues el gobierno está compuesto por personas en todos lados, desde la secretaria, desde la persona de servicios generales, desde el que está por allá en el despacho más alejado, en la juzgado X por allá del pueblito, todos esos hacen parte del gobierno y del Estado, ¿no? Porque son funcionarios públicos y después como funcionarios públicos, ¿dónde está una vez más un poco desde esa perspectiva deontológica, ¿no? Pues, ¿qué hacen con su ética profesional, ¿no? ¿Dónde está su reconocimiento a la población con discapacidad, a lo que está en la ley? Porque, pues, digamos, en Colombia hay buenas leyes, hay que decirlo, hay buenas leyes. El problema siempre ha sido es la implementación de esas leyes y el seguimiento que se le puede hacer pues esas rutas de implementación de las leyes, ¿no? Es decir, aunque están las leyes, no ha sido tan fácil o que sea tan claro cuál es la ruta de aplicación, ¿sí? Esas rutas de, de llevar o materializar las leyes y finalmente de que la sociedad tenga como esos escenarios transparentes de poder hacerle seguimiento, cómo se están implementando, veeduría, control social, etc. ¿Cuáles son los retos y proyecciones frente a los acuerdos de paz con relación a la situación actual del país? Bueno, frente a proyecciones, creo que hay en estos momentos unas grandes posibilidades de por fin lograr consolidar una paz, ¿no? En este país que tanto hemos pensado, estable, duradera, pero eso pasa por
unas transformaciones de fondo, que no es únicamente eso que llaman la paz negativa, es decir, la entrega de las armas, la desmovilización de los actores, sino que implica la paz positiva, ¿no? Que son las transformaciones estructurales, las transformaciones de fondo, para que un país realmente tenga las condiciones de ser, las condiciones de posibilidad, para que no caiga nuevamente en unas dinámicas de guerra. ¿Qué genera un conflicto armado? ¿Qué generó particularmente el conflicto armado colombiano? Pues justamente unas condiciones extremas de desigualdad, de pobreza, de pocas oportunidades. Y eso es en buena medida lo que aún no se ha logrado transformar. También es necesario la voluntad. Uno podría decir que, digamos, como casi que a manera de cliché, que la guerra está mandada a recoger, pues no está mandada a recoger, estamos viéndolo mundialmente, pero sí lo que está mandado a recoger es pensarse que finalmente la guerra va a resolver de raíz las problemáticas que se tienen. Esta guerra de 50, 60 años ya nos ha demostrado que hay un desgaste muy grande y que la guerra, dice el padre de Rux, en esencia es degradante y degrada, es decir, la guerra no se degrada porque de entrada ya una guerra es degradante, pero sí lo que ha hecho es empeorar y empeorar y empeorar, ¿sí? Y aún más cerrar las oportunidades, aún más ampliar las brechas o ampliar más aún las brechas, generar más dificultades y ahí están los retos, ¿no? Es la voluntad política que decía ahora, esa voluntad política de los actores y creo que ahí va muy es desde la cultura, hemos crecido en una cultura de guerra, varias generaciones hemos crecido en esa cultura donde creemos que no hay otros caminos diferentes a la guerra y por más de que se ha firmado muchos acuerdos y se han desmovilizado muchos grupos, siempre quedan otros, ¿sí? Y ahí quedan residuos y quedan rezagos de esos otros grupos y quedan personas quienes consideran que seguir haciendo la guerra es la posibilidad de existencia y siguen, entonces siguen, salen, terminan unos grupos pero nacen otros y es como, bueno, finalmente ¿dónde le vamos a encontrar punto final a esto, no? Y después la necesidad de suma de voluntades, ¿no? De sumar voluntades desde todas las orillas, desde todas las posturas, desde todos los lugares, para que realmente podamos construir desde un, o sea, sí sería como un gran diálogo nacional, ¿no? No es solo con los actores, es con con todos quienes hacemos parte de esta comunidad llamada Colombia. Pues construyamos desde ese diálogo nacional qué necesitamos para funcionar como sociedad, ¿no? Es esas reglas de juego, ¿dónde están las reglas del juego para decir, es que sin esto no va a funcionar la paz, es que sin esto otro no va a funcionar la paz. Y es pues ampliar la democracia, respetar los derechos humanos, que las personas tengan acceso digno a empleo, a trabajo, a educación, a vivienda, a unos mínimos de vida digna que nos han metido, nos quieren meter los dedos a la boca de que son ideas socialistas y que el chavismo y etcétera. Las sociedades más desarrolladas en el capitalismo actual en una gran proporción, porque no al 100% por supuesto, pero una gran proporción le generan esas condiciones de vida digna a sus poblaciones y no se consideran ni socialistas ni comunistas, es decir, no se trata de ideologías, se trata es de poder vivir dignamente y poder vivir dignamente pasa por que que esas condiciones cuando se materialicen finalmente van a hacer que se pierdan todas las razones que, entre comillas, justifican que muchas personas tomen las armas como única forma que han considerado que se puede cambiar este país. Y por otro lado, quienes se defienden frente a, sí, a esos otros que dicen, no, para nosotros no es así y nos vamos a defender en contra de esos otros, entonces también toman las armas y se vuelve un círculo vicioso del que difícilmente vamos a salir, porque pues, no tengo tanta esperanza de que vayamos a salir tan prontamente, pero igual siempre hay una esperanza. Lo importante es no perder esa esperanza. ¿Qué pregunta te gustaría dejar para las personas que visiten el ambiente virtual de aprendizaje? Pregunta para quienes visiten la página es ¿de qué manera creen que se puede construir paz en compañía de las personas con discapacidad, de la población con discapacidad? Y es en compañía porque es cómo construimos conjuntamente, ¿cierto? Unos procesos de paz donde aún en muchos escenarios aún es muy fuerte la idea de ustedes no tienen nada que aportar, ustedes deberían estar en otro lugar,
no sabemos ustedes qué hacen acá, y es que la paz pasa por reconocer a cada persona como ser humano, primero que todo, reconocer a cada quien desde sus posibilidades, más allá de sus ropajes, de sus colores, de sus gustos, sino reconocer es de qué manera tejemos, ¿no? Vamos tejiendo comunidad, de qué manera eh, tenemos sentido, pues, de colectividad, y de qué manera logramos que todo proceso, pues, en este país que nos ha tocado esa tarea, ardua tarea de pensarnos la paz, ¿no? Después de más de 60 años que no hemos encontrado una solución efectiva y duradera, es cómo logramos que esa respuesta estemos todos, todas, todes, estemos allí incluidos, incluidas, incluidas, como se quiera, ¿cierto?